viniera aquí? ¿Y si te murieras qué? ¿Dónde queda la universidad y dónde quedan los carros y las casas? No te llevarán nada. Lo que hiciste aquí por los demás es lo que te llevas. No es justo. El Espíritu Santo no se va a revelar a nadie que no cuide lo que Él entregó. Y recíbalo hoy en esta mañana. ¿Sabes cuál es una de las cosas que debemos cuidar en el cuerpo? Y te quiero contar dos anécdotas mías. ¿Por qué el cuerpo? Es más, qué bien que estamos comiendo así para dejar de engordar tanto. La mayoría de pastores tienen púlpitos personales. Montan la Biblia ahí. Diga al que tiene a su lado: ¿quieres recibir la unción? Cuida lo que Dios te dio. Cuida tu familia. Cuida tu ministerio. Hay coordinadores de célula aquí que están aburridos ya. ¿Sabes qué me dio tristeza? Escuchar a coordinadores de célula, algunos que Dios les entregó un lugar tan hermoso, agarrar y botarlo e irse por ir a hacer otras cosas. ¡Qué triste! Gente que ve una célula y ya está cargado con la célula. Te quiero dar esto con claridad. Cuando tú menosprecias lo de Dios, no esperes que Dios aprecie lo que tú tienes, ¿oíste? Porque Dios honra a los que le honran. Si tú honras a Dios, Dios te va a honrar a ti. Hay gente que hoy dejó tirada la célula. Por eso miren lo que el pastor dijo hoy. Mañana, ¿dónde deberíamos estar todos? En el Armiño Gutiérrez. ¿Cómo cambiamos Venezuela metidos en estas cuatro paredes? No. Saliendo a las calles a declarar la palabra. ¿Sabes qué dijo Eliseo cuando le dijo al rey: tus ojos verán esto mañana a esta misma hora, pero tú no comerás de esto? Esa profecía hay que declararla en las calles. Mañana a esta misma hora 6 kilos de harina costarán poco. Un día de estos, Dios va a cambiar la historia de Venezuela. Yo venía en el expreso y escuchaba: miren, apagaron el aire acondicionado, el bus se varó como 5 veces. Salimos a las 9 de la noche allá y salía a las 6 y salió a las 9. Llegamos aquí a las 11 de la mañana y ese calor impresionante. Pero lo que más me tenía a mí preocupado y como incómodo era la gente. Unos por allá decían: no, aquí lo que va a haber es derramamiento de sangre, vamos a tirar cadáveres para el cielo de los muchos que habrán. Otros decían: ¿cómo? ¿Y usted para dónde va? No, yo me voy para Colombia. Otros decían: no, yo me voy para Chile. Me daba tristeza escuchar esto. Y yo dentro de mí decía: ¿nosotros qué estamos haciendo? El Espíritu Santo se quiere revelar. ¿Sabes qué entendí hoy? Hemos crecido. El Espíritu Santo no es alguien que está en oferta para nadie. Si tú lo quieres, tienes que anhelarlo y valorarlo. Si tú quieres la unción, tienes que pagar un precio. ¿Cómo puedes ver a tu familia aquí si no quieres pagar un precio? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por tu familia? ¿Dejaste de orar porque dejaste de creer? Pero si hay gente aquí que vive pensando que esto es un lugar, un domingo, como alguien que va a la iglesia católica y se echa las cruces y por mi culpa y sale y sigue siendo el mismo. Al lugar que es, no llegaste. Deberías no estar aquí, deberías estar en otro lugar. Deberías estar en el Sambil comiendo churromanías y haciendo lo que todo el mundo hace. Pero si este día viniste a la iglesia con una actitud distinta, ¿cuántas veces has venido a la iglesia con la misma actitud y por eso no recibes nada? Por eso sigues una vida de cristiano común. No haces nada por el reino de Dios. Dios hoy está levantando una generación que está haciendo algo por el reino de Dios. Dios está levantando gente que no viene a la iglesia a pedir, sino viene a agradecer. Si tú vienes a pedir, deberías cambiar esa forma. Deberías más bien venir y adorarle, porque Él ha sido bueno contigo y ha sido bueno con tu casa, ha sido bueno con nuestras familias. Ayer yo creo que nadie se acostó sin comer. Yo creo que todos nos acostamos, aunque sea con un pedazo de pan. ¿Sí o no? De alguna forma, o el que se acostó sin comer es porque ayunó y hoy siguió el ayuno. O dijo un amigo: estamos haciendo ayunos a juro. Bueno, mejor, así buscamos más de Dios. Yo lo que vengo hoy a hablarles como un mensajero de Dios, como le hablamos en la mañana. Yo creo que lo de la mañana muchos entendieron y salieron desafiados a conquistar cosas que dejaron botadas a un lado. Qué triste es escuchar gente que deja el reino de Dios por una, discúlpeme la palabra, por una estupidez de este mundo, por ir a una universidad. No estoy diciendo con esto que no estudies, no estoy diciendo con esto que no hagas empresas, pero hay gente que deja el reino de Dios
chavista? ¿Cuántos se echan vista? Todos echamos vista. Dile, y tú eres chavista, ni eres de la oposición, tú eres del cielo, tú eres de arriba, tú eres el de la mitad. ¿Cuántos lo creen? Yo vengo hoy desafiado, porque Dios ha desafiado también en estos tiempos, esta semana, la semana pasada, mi vida, y ha sido para un cambio. Por eso ayer en la tarde le pedí una palabra a Dios. Si eres indicado para escucharla hoy, que Dios hoy pueda ministrar a ti.